No, ahora Bueno, buenos días. Yo quiero empezar agradeciendo a la pandilla de frikis que hemos decidido montar esto, ¿no? Y cómo esto empezó una reunión muy clandestina y deciros que este programa estaba hecho en febrero del 2020. Es decir, nosotros queríamos haber empezado en febrero del 2020 a hacer esto. Hemos ido de la mano, pues, Paco Pepe, mi amigo Paco Pepe, Rafa, mi otro Rafa, y bueno, hemos montado esto junto con Pi, y recuerdo la primera reunión clandestina ahí en una heladería donde damos forma a esto, ¿no? Bueno, de aquí ya surgió, a partir de ahí, después de las personas, surgen las instituciones, ¿no? Y la Diputación de Málaga nos respalda, y nos respalda también la Junta de Andalucía. Pero esto va de personas, ¿no? Y de personas son las que al final se han dejado también liar por nosotros y han venido a pasar este día aquí con todos nosotros. Yo estoy tremendamente agradecido, ¿vale?, por este día, ¿no? Y bueno, a mí me ha tocado hablar de la enfermedad celíaca en número, o los números de enfermedad celíaca, algunos ya se han contado. Y bueno, quizás esto sería la definición de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune y sistémica, es decir, el organismo reacciona contra nosotros mismos. El organismo reacciona contra nosotros mismos y no solamente hay manifestaciones a nivel digestivo, las manifestaciones están en toda la economía, es decir, están en el tiroides, están en el páncreas, está en la piel, en el esmalte dental, es decir, en un montón de sitios. Realmente es autoinmune y es sistémica, no podemos considerar, y eso es importante. Después, alguna de nuestras ponentes hablará de la importancia de hacer un buen diagnóstico, porque aunque, ya lo decía Álvaro, ¿no?, aunque el tratamiento final sea la dieta sin gluten, no tiene las mismas consecuencias si estamos hablando de una entidad clínica u otra. Pero además acontece, como decían antes, en individuos genéticamente predispuestos, es decir, es celíaco quien puede y no quien quiere. El HLA-DQ2 y DQ8, ese factor genético, es necesario, pero es verdad que hacen falta 100 personas con el HLA positivo para que uno sea celíaco, es decir, que es necesario, pero no es como otras enfermedades genéticas donde tienen la mutación y aparece la celiaquía. Hay unos grupos de riesgo, como son los familiares, de primer grado, de segundo grado, los padres de los niños celíacos, los hermanos de los celíacos o los hijos de los celíacos, las personas con diabetes mellitus tipo 1, con tiroides autoinmune, las personas con síndrome de Down o síndrome de Turner, son personas que tienen mayor riesgo del desarrollo de enfermedad celíaca. Y la enfermedad celíaca es única. ¿Debido a qué? A que nosotros conocemos su trigger, es decir, conocemos el disparador ambiental. Ya lo apuntabas tú, el gluten. Es un disparador, pero es además, conocemos su disparador ambiental y conocemos el autoantígeno, que son los anticuerpos antiterraglutamina, que son los que nosotros medimos en el momento del diagnóstico y también el seguimiento. Pero además es única porque cuando eliminamos el trigger ambiental, desaparece la enfermedad. Eso no ocurre con ninguna otra entidad autoinmune. No ocurre con la diabetes, porque cuando se desarrolla la diabetes tenemos que estar con tratamiento con insulina de por vida, o cuando se desarrolla la tiroides autoinmune y nos quedamos sin función del tiroides, tenemos que tomar tratamiento con hormona tiroidea. Es diferente. Y hoy por hoy, 26 de mayo del 2022, se define como una intolerancia permanente, entre comillas, yo no voy a entrar en ese jardín, a las prolaminas del trigo, del centeno, de la cebada y del triticale. Y alguna de mis compañeras hablará de la avena, muy probablemente. Este es el esquema. Esto es el esquema de la enfermedad celíaca. Es realmente sencillo de entender. Nosotros, las proteínas se va a digerir, la proteína se digiere, empieza a digerirse en la boca, con algunas de las enzimas que tenemos en la saliva, y se va digiriendo hasta llegar al borde del cepillo, que es lo que estáis viendo. Estáis viendo un corte de la úlcera del intestino. Ahí llega un momento en que ya no se puede digerir más y se convierte en lo que llamamos un péptido, que no es más que un grupo de bolas, como si fueran las cuentas de un rosario. Y ese péptido es el 33-mer. El péptido 33-mer pasa de la luz del intestino al interior. Sufre un proceso de transformación por la transglutaminasa y la clave está justo aquí, en la célula presentadora de antígeno, donde tenemos una celestina que es el HLA-DQ2, DQ8. Es decir, el gluten, la célula presentadora de antígeno en presencia del HLA, DQ2, DQ8, se la presenta al linfocito y le dice, esto no está bien, esto no es bueno para nosotros. El linfocito es la célula que reconoce si algo hay que tolerarlo o algo nos va a producir un daño. En la afinidad de ese
receptor con el gluten es donde está el kit de la enfermedad celíaca. Ahí está, en esta unión, en este encuentro entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito, que le dice, esto no me gusta, fabrica anticuerpos, que son los anticuerpos antitransaminasas, que son los que producen el daño. Esta es la enfermedad celíaca. Bueno, sí tenemos datos. Uno de cada 70, uno de cada 300 personas son celíacos, ¿vale? En España aproximadamente estamos en torno al entre el medio millón y el millón de personas con enfermedad celíaca. Estos son los grupos de riesgo y obviamente la distribución, lo decíamos, ¿hay una zona o hay otra zona? Bueno, pues como migran las poblaciones y migra el componente genético, pues aparece. Pero aquí están los números. Es decir, hay poblaciones del norte de Europa que se maneja una cifra de un 3% o poblaciones como México de un 3,5%. Nosotros estamos en torno al 1%, que es realmente prevalente. Y después, la relación entre asintomático y sintomático, que este es el gran caballo de batalla para nosotros los clínicos. Bueno, este es el iceberg de la enfermedad celíaca, que tiene 3, 4, 5 lecturas. La línea de flotación, yo puedo decir ahora que esta línea de flotación es la relación entre diagnosticados y no diagnosticados. Pues tenemos aproximadamente que el 10-15% están diagnosticados y el 85% no. Pero también puedo establecer esta línea si hay o no hay lesión en el intestino, con lo cual lo que tengo por debajo son formas de enfermedad celíaca donde no hay lesión del intestino. Y por arriba son formas de enfermedad celíaca donde hay lesión en el intestino. Es decir, el paciente llega con unos síntomas y después, bueno, si hacemos una endoscopia nos vamos a encontrar lesión a nivel intestinal. Y después fijaros cómo tenemos todas las formas de enfermedad celíaca. La forma clásica, esto es una foto nuestra, de nuestra consulta, de un niño que diagnosticamos de enfermedad celíaca, es la típica nalgas en bolsa de tabaco, barrigoncillo y con una delgadez importante. Eso es un celíaco típico o clásico. Y a partir de ahí, pues síntomas atípicos, que no son frecuentes, o incluso asintomáticos o subclínicos, que realmente no es tanto, porque cuando le quitamos el gluten a las más mayores, empiezan a identificar que lo que ellos pensaban que era normal, pues cuando le hemos quitado el gluten ha desaparecido la sintomatología. Bueno, la dieta sin gluten, fijaros cómo hay el 1% de celíacos que sí que toman dieta sin gluten porque son celíacos, pero hay un 23%, no voy a entrar más, de personas que la toman pues porque me sienta bien, ¿no? Fijaros, ya lo apuntaba antes Álvaro también, el efecto de las modas. Aquí hay, algunos ítems como Gwyneth Paltrow que porque decide publicar un libro de cocina sobre enfermedad celíaca, ¿no? O Miley Cyrus o Novak Djokovic, ¿no? Hablará Rafa Martín Massot de esta forma, pero es importante cómo los influencers, pues generan tendencias, ¿no? Es un mercado importante. Fijaros, esto es una diapositiva sacada de una página que que establece tendencias en cuanto a gasto a nivel mundial de productos sin gluten. Pero bueno, está en todos los ámbitos, no solamente en ámbitos clínicos, sino también en ámbitos cotidianos. Pero fijaros cómo sube el producto, ¿no? El mercado de la dieta sin gluten. Sube mucho, pero lo que no baja es el gasto anual por celíaco, ¿no? Que en este caso, pues está por encima de los 850 euros. Pero es cierto, y después vosotros me daréis la razón, que es difícil tener 2 despensas en la casa. Aunque hay un celíaco, es difícil tener 2 despensas, difícil tener 2 cocinas, difícil tener dos, con lo cual ese gasto es mucho mayor. No voy a entrar. Tampoco voy a entrar, este es el pipeline, esto es la forma que nosotros decimos qué es lo que hay en el candelero ahora mismo a la hora de la investigación. Hay muchas cosas, yo no voy a entrar porque tengo una experta que va a hablar de esto, pero hay cosas más allá de la dieta sin gluten que están en el pipeline de la investigación. Fijaros, arriba, y ya termino, arriba está el número de publicaciones anuales en PubMed, que es uno de nuestros indexadores científicos. En el año 1924 había 24 publicaciones sobre enfermedad celíaca, en el año 2021 más de 1.300. Y aquí abajo están mis guerreros, que son los que yo voy a presentar a continuación. Son la gente que lucha contra todos los mitos de la enfermedad celíaca, que eso es uno de los leitmotiv de esta reunión. Es decir, luchar y tratar los mitos. Y bueno, tengo mucha suerte. Este es mi repóker de ases. Es decir, me he traído a un montón de frikis de la enfermedad celíaca. Sí, tú te ríes, pero es verdad, es lo que tenemos en común. Esta es la gente que va a hablar en las próximas dos mesas. Son ponentes de nivel internacional. Yo le quiero dar las gracias a todas y cada una de ellas. Gemma Castillejo,
mi amiga Gemma, Carolina Sousa, Tere Nestares, que acaba de llegar, Bea Espín y Mari Carmen, que Mari Carmen Vázquez no quiere salir al estrado, me le he dicho que no quería salir, pero bueno, va a tener que salir. Ese es mi repóker de ASE, y después tengo a Rafa Martín Masó y a Víctor Merino, ¿no? Que son las personas que también están altamente comprometidas con la enfermedad celíaca. Yo voy a invitar a la primera ponente a que suba al estrado, y es Gemma Castillejo Villasante. Gemma, cuando tú quieras. Buenos días. Muchas gracias por la invitación de los organizadores y a Víctor, amigo, compañero de Junta durante 6 años de la sociedad. Bien, la verdad es que sí que un poco friki somos, nos gusta mucho el tema y bueno, voy a intentar explicaros lo que me han propuesto, que es el diagnóstico de la enfermedad celíaca. La verdad es que con el tiempo que contaba, hablar de cereales se hacía un poco más complicado, pero los voy a ir introduciendo a lo largo de la charla. Un poco para entender, o sea, lo fácil sería poneros los criterios diagnósticos del año 2020, que ha sido cuando hemos revisado las últimas guías, y deciros, se hace así, ya está. Pero yo creo que para entender el por qué las cosas se hacen así ahora, hay que entender un poco de dónde venimos y ver el por qué a veces pasa que cuando se dan mensajes de recomendaciones a la población, pues a veces se entienden poco porque ¿no? Ahora los huevos son buenos, antes eran malos, el aceite de oliva una temporada era malo, ahora es bueno, ¿no? Estos médicos parece que están locos, ahora nos dicen una cosa, nos dicen otra, pero es que a veces las circunstancias que pasan en un momento no tienen nada que ver con lo que ha pasado pues 5 años o 100 o 1000 años atrás, como vamos a ver. La enfermedad celíaca, la primera descripción que hay en literatura médica fue de Areteo de Capadocia, este era un médico griego, que ya en el siglo II a.C. hizo una descripción de una enfermedad que afectaba a cualquier edad, que básicamente lo que hizo fue una descripción de las deposiciones. Decía que las deposiciones eran sueltas, no líquidas, pero sí abundantes, con malolientes y muy amarillas y con aspecto como de grasa. Bien, fue pasando el tiempo y no hay ninguna descripción así seria hasta que llegamos al año 1887, en que este médico hace una descripción ya no solo de las deposiciones, sino del cuadro clínico con la afectación muscular, distensión abdominal, pérdida de peso, centra la enfermedad en niños entre 1 y 5 años y, de hecho, hasta hace recientemente la enfermedad celíaca se consideraba que era una enfermedad pediátrica, básicamente. Entonces, este médico hace esta descripción y dice que si se puede curar, tiene que ser a través de la dieta. Lo que pasa es que en aquel momento daban un poco palos de ciego porque una de las recomendaciones que decía él que iba bien para tratarla era tomar pan tostado, cortado muy finito, quitaba el arroz, quitaba fruta y verdura. Siempre, a partir de este momento hasta adelante, hasta que finalmente se descubrió que era el gluten, se fue intuyendo que la dieta, pero muchas veces se incluían los cereales y los almidones como responsables del empeoramiento de la enfermedad, pero no se acaba de centrar bien con el tema. Entonces, él describió en niños de 1 a 5 años y personas que venían del exterior. Es un médico inglés, entonces en aquel momento, con las colonias, muchas personas que viajaban, básicamente eran hombres, que viajaban a la India, pues volvían enfermos con una enfermedad que se le llamaba sprue tropical, que es una enfermedad prácticamente idéntica a la enfermedad celíaca, que a día de hoy todavía no se sabe bien la causa, que se cree que es infecciosa, que no es permanente como la enfermedad celíaca, pero también puede provocar atrofia de las vellosidades. Entonces, un poco el espectro era este. Eran personas que habían estado fuera, que tenían este cuadro de diarrea, y los niños muy pequeñitos con este aspecto. Llegamos a lo largo de los años hasta en 1950, en que este doctor holandés, Wim Dijk, hace una tesis doctoral en la que por primera vez relaciona el gluten con la enfermedad celíaca. Él explicaba muy bien el cuadro también de niños y lo que estuvo observando los años anteriores era que había niños que cuando ingresaban y se les retiraba los cereales provocaban una mejoría
se producía una mejoría en su cuadro clínico. No sé, bueno, ahí a la derecha lo veis. Veis que la curva un poco mejora, empeora, y eso él observó en varios pacientes que esto pasaba cuando ingresaban y se les hacía una determinada dieta. Pero el desencadenante principal que motivó el descubrir que realmente era el gluten fue durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo una hambruna importante y hubo un descenso drástico en la producción de cereales, con lo cual no llegaba el trigo, básicamente, para alimentar a la población. Entonces, ¿qué pasó? Pues que no recibían el trigo, sus pacientes en el hospital, y cuando empezó a restablecerse la normalidad en la distribución, ¿qué se hizo? Pues los pacientes que estaban en el hospital, que eran los más enfermitos, fueron los que se priorizó el aportar estos cereales que habían estado sin consumirse por culpa de la guerra. Curiosamente, al darles los cereales, niños que ya estaban prácticamente curados volvieron otra vez a ponerse muy enfermos. Y en este momento se fue comprobando con otras pruebas, básicamente analizando la grasa que emitían en las heces, y se comprobó que realmente era el gluten. El doctor Dyck se propuso para el premio Nobel el año 1962 y desgraciadamente murió en ese mismo año, con lo cual lo tuvieron que excluir porque no se pueden dar premios Nobel de forma póstuma. Pero realmente hubiese sido bueno, yo creo, también para el colectivo, ¿no? Porque hubiese dado como más empaque a su descubrimiento. Bien, estamos en el año 1950. En este momento tenemos la forma de diagnosticar la enfermedad celíaca, de sospecharla, es ver niños con este aspecto a los que se les retira el gluten y se ve un poco a ver qué es lo que pasa con ellos, viendo que muchas veces se curaban. Comprobando esto, en las biopsias que se habían hecho, que ya lo había intentado el doctor inglés en el año 1800, se había intentado hacer algún estudio de biopsia en estos pacientes, de mirar post-mortem a ver si se veía algún cambio, el por qué hacían estas deposiciones, y sí que se había visto que había atrofia intestinal, pero se interpretaba que estas lesiones eran provocadas post-mortem por la destrucción que se producía en el momento de la muerte, ¿no? de la propia descomposición. En el año 54, este doctor lo que hacía era, en momentos que se hacían laparoscopias, ¿no? En observaciones abriendo la barriga un poco y viendo qué es lo que había dentro, aprovechó para coger muestras de biopsia y comprobó que había pacientes que tenían una atrofia intestinal. Ved que es una cosa que en aquellos años pues tampoco se hacía con relativamente frecuencia. Pudo hacer 4 exámenes de biopsia en solo 5 años, o sea, en 5 años, solo 4 veces, colocar una prueba que no se podía practicar en la clínica diaria. Curiosamente, una de las 4 personas a las que analizó era una señora que tenía alrededor de 40 y pico años, que desde los 2 años había tenido muchísima barriga, cuadros de diarrea continua, que se le reían continuamente en el colegio sus hermanos porque era muy barriguda y que, bueno, pues era una descripción clásica de enfermedad celíaca. Siguen pasando los años y este es un doctor americano que fue a la guerra de Corea y allí estuvo al cargo de un pequeño ambulatorio de los soldados que iban viniendo y allí trató muchos soldados con sprue tropical, con ese cuadro que cuando la gente se iba a la India pues enfermaban y era tan parecido a la enfermedad celíaca. Acaba la guerra de Corea y este médico se establece en Puerto Rico y allí él crea una unidad de estudio de este sprue tropical y él cree que es importante, viendo que realmente había una atrofia intestinal que se podía comprobar con la laparoscopia, llegar a coger estas muestras de biopsia pero sin abrir a los pacientes. Entonces inventa diferentes sistemas hasta que se inventa lo que se llama la cápsula de Crosby. Es una cápsula, es una forma que hemos tenido hasta hace relativamente poco de obtener biopsias intestinales a través de un cable de plástico en el que al final había una capsulita, que eso el paciente se lo tragaba o se lo hacíamos tragar y se llegaba hasta el duodeno, que es la zona que nos interesaba. Ahí se cogían un par de muestras que luego se retiraba el cable, se cogían las biopsias y se analizaban. Entonces, estamos alrededor, esto hace su publicación en el año 57, como todas las técnicas pues se van distribuyendo, pero tardan un tiempo en establecerse en todos los centros disponibles. Entonces nos plantamos en los años 60, en los que continuamos teniendo el mismo aspecto del niño,
Pero ya no solamente quitamos el gluten, sino que antes de quitar el gluten se puede hacer una biopsia intestinal. Ahí es el agujerito, eso es la cápsula, eso es lo que se tragaba. Entonces, en el momento en que se iba a hacer la biopsia, se estiraba, se hacía el vacío y se cerraba ese agujero, atrapando una pequeña muestra de mucosa en su interior, que era lo que se analizaba. Ahí otra vez volvemos a esperar a ver qué pasa cuando se retira el gluten. En el año 69, en el año 68, se funda la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición y justo un año después, una de las primeras cosas que hace, imaginaros la importancia que tenía la enfermedad para los pediatras, pues es de los primeros protocolos que se establecen y se establecen los criterios diagnósticos ESGAN en el año 69. Después de, hemos dicho que en el 57 se publica el tema de la cápsula, pues del 57 hasta el 69 se van haciendo estas pruebas y finalmente, después de tener muchas, pues varios médicos se juntaron, analizaron lo que había hasta ese momento y deciden hacer este protocolo. Este protocolo decía que en niños de este aspecto, a los que se le hacía la biopsia, en la biopsia se encontraba una atrofia intestinal y se les retiraba el gluten. Este era el primer paso. Estaban diagnosticados de enfermedad celíaca, pero como podía haber otras entidades que también podían provocar atrofia intestinal, como podía ser la alergia a la leche, pues teníamos que esperar a que el niño se pusiese bien y una vez que el niño estaba bien, se volvía otra vez a repetir la biopsia intestinal. ¿Para qué? Para comprobar que realmente lo único cambio que habíamos hecho era retirar el gluten y había sido curativo. En este momento, para comprobar que realmente era el gluten y no pues que el niño era más mayor y ya no le afectaba, pues se retiraba el gluten, ahí se volvía a introducir el gluten, y se volvía a hacer una tercera biopsia intestinal en la que se volvía a comprobar que había atrofia. Entonces, en el año 69 se estableció este protocolo de una biopsia tomando gluten, atrofia, una segunda biopsia sin tomar gluten, normal, y una tercera biopsia tomando gluten otra vez, que volvía a salir con atrofia. ¿Vale? En este momento se podía decir que esa persona era celíaca para siempre, como nos ha comentado Víctor, de forma permanente. Desde el año 58, aparte de la biopsia intestinal, se van estudiando marcadores en sangre que se sospecha que podía ser una cosa presente en esta enfermedad y que nos podría ayudar a no ser tan agresivos teniendo que hacer siempre la biopsia. Entonces, se empiezan a hacer anticuerpos antigliadina, antirreticulina, que hoy día prácticamente ya no se utilizan, por no decir nunca, y más adelante aparecen los anticuerpos antiendomisio y los anticuerpos antitransglutaminasa, que son los que actualmente utilizamos todavía en la clínica. Pero vemos que ya estamos en épocas mucho más posteriores al año 60. Del año 69 hasta el año 1990 se hacen muchas biopsias, se hacen muchos diagnósticos con el protocolo del 69 y esto permite hacer una serie de estudios científicos, publicaciones y en el año, han pasado ya 20 años, se supone que ya es un momento apto para hacer una revisión. Se hace una revisión y delante de la literatura se comprueba una primera cosa y es que aparte de estos niños tan malitos, también al tener acceso a hacer estas pruebas de serología, esto ha permitido que se diagnostiquen otros cuadros clínicos que no se hubiesen sospechado nunca que podían ser enfermedades celíacas, como por ejemplo mujeres adultas con anemias ferropénicas o con déficit de hierro de forma crónica. Pues esto es una cosa que se fue publicando y se fue descubriendo, que a través de hacer una primera serología nosotros podíamos hacer la biopsia intestinal, que en el año 90 no, pero sí ya más adelante empezó a convivir la cápsula de biopsia junto con la endoscopia, que nos permitía coger más muestras de zonas diferentes. La cápsula solamente permitía coger una o dos muestras de una zona. Se comprobaba que había atrofia intestinal igual, se retiraba el gluten y se esperaba. En este momento, el protocolo del año 90, la novedad es que en algunos casos no era necesario realizar la segunda y la tercera biopsia. ¿Por qué? Porque aparte de apoyarnos de la biopsia, ya teníamos estos marcadores en sangre que parecía que empezaban a ser bastante fiables. Estamos en el año 90 y en los años 2000 se descubre que esta pieza genética que nos faltaba
una parte de ella, porque la genética es mucho más compleja, pero sí que una pequeña parte de la genética de la enfermedad celíaca es el HLA de Q2 de Q8, se descubre en los años 2000 y se empieza a aplicar en la práctica clínica. Ya se ha comentado, ser positivo implica que se puede desarrollar la enfermedad, no que se sea celíaco, pero si es negativo el riesgo es muy bajo de poderla desarrollar. No es el 100% en medicina, pero realmente es muy, muy improbable. Bien, este es el fenotipo clásico que ya hemos comentado, pero las cosas cambian. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que el fenotipo que era típico, niños, hemos dicho, de 2, 5 años, muchas veces mucho más pequeños de 2 años, que tenían diarrea, distensión abdominal, pérdida de peso y malnutrición, se ha cambiado actualmente por un niño más mayor, con dolor abdominal, que es poco sintomático y que además muchas veces pertenece a grupos de riesgo que nos los ha comentado el doctor Navas antes. Cambian a nivel en pediatría, pero cambian también a nivel de adultos. Se empiezan a diagnosticar cuadros pues, de tallas bajas, las ferropenias que os comentaba, niños con cefalea, con cuadros gastrointestinales a veces muy tontos y a veces con solamente un síntoma que se hace de forma recurrente. Ya no vemos esos niños que tenían siempre diarrea. Recordemos que Areteo de Capadocia definió la enfermedad como una diarrea maloliente, abundante. Eso ya hoy día se ve, pero no es lo más frecuente. Hoy día el síntoma más frecuente en pediatrías es el dolor abdominal. Vemos también muchos cuadros por estudios familiares, enfermedades autoinmunes, en niños asintomáticos que se hacen la analítica por cualquier otro motivo y se encuentra ya la enfermedad celíaca establecida. Habíamos quedado en el año 90, del año 90 hasta el 2010 no hay cambios en cuanto al protocolo diagnóstico, pero en el 2010 han pasado cosas como que la cápsula de biopsia ya no se utiliza porque es mucho más cómodo hacer una endoscopia con sedación que aparte pues es mucho mejor para el paciente y que nos aporta coger muchas más biopsias. Los anticuerpos antiglianidina activa, estos primeros que se descubrieron, ya se han dejado de hacer porque han aparecido opciones mucho mejores como son los anticuerpos antitransglutaminasa. Tenemos los anticuerpos antiendomisio, que son unos anticuerpos que son muy fiables, pero la interpretación es un poco más difícil a veces que la transglutaminasa. Inicialmente la forma de hacer la visión se hacía sobre esófago de mono y eso pues ya creó un cierto reparo ético, ¿no?, en cuanto a hacerse. Luego ya se fue sustituyendo por cordón umbilical, entonces ya esta prueba pues, se fue estableciendo más. Luego se dejó de hacer porque parecía que los anticuerpos antitransglutaminasa ya eran mejores, pero luego en el protocolo nuevo se han vuelto a introducir porque realmente son muy fiables. La endoscopia que os comentaba y el estudio genético que se fue un poco generalizando. Y así nos plantamos en el año 2012 en que se revisan de nuevo los protocolos del año 1990 con toda la literatura que se ha publicado hasta el momento y en estos criterios se remarca la importancia que tienen los anticuerpos antitransglutaminasa como método de cribaje para cuando se sospecha la enfermedad y luego se incluye la clínica, el anticuerpos antiendomisio y la genética. Y así estos criterios diagnósticos permitían diagnosticar un paciente con síntomas sugestivos de enfermedad, unos niveles de anticuerpos antitransglutaminasa superiores a 10 veces el valor de corte del laboratorio, unos anticuerpos antiendomisio positivos en una segunda muestra, y eso era importante porque no queríamos que por una muestra que puede haber pasado cualquier cosa en el laboratorio, no suele pasar, pero podría haber un error, pudiésemos diagnosticar de por vida a un paciente sin hacer esta comprobación en otra muestra de sangre y añadiendo la genética positiva, el HLA de Q2 de Q8. En este momento fue bastante revolucionario porque era la primera vez que se aceptaba el no hacer la biopsia, que era lo que siempre había marcado desde hacía tantos años el diagnóstico de la enfermedad, pero este protocolo tiene que tener muy claro los padres y el paciente que es tan válido hacerse
como si se hubiese hecho la biopsia intestinal. Y es una cosa que hay que entender porque como estamos haciendo un diagnóstico de por vida, a veces luego surgen dudas, los pacientes preguntan, a mí me la hicieron, a mí no me la hicieron, los adultos continúan haciéndola siempre en todos los casos. Entonces, es una cosa que es posible realizarlo sin biopsia, pero que tenemos que estar de acuerdo, tanto el médico como los pacientes, como la familia, de las implicaciones que tiene hacer el diagnóstico así y que es igual de fiable. Si esto no se cumple, hacemos la biopsia intestinal con endoscopia y ningún problema, se llega al diagnóstico igual. Del año 2012, habéis visto que han pasado prácticamente 20 años entre cada revisión de protocolo y, en cambio, esta vez ha sido muy rápido. ¿Por qué? Pues porque se han publicado muchos más estudios y porque las cosas avanzan muy rápido y se han publicado muchos estudios validando estos criterios del 2012 y entonces se llega a esta revisión en la que es la que yo he colaborado y en estos criterios lo que se ha hecho es eliminar los síntomas como imprescindibles para hacer el diagnóstico. Muchas veces nos encontrábamos con hermanos de pacientes celíacos que no tenían prácticamente síntomas o no tenían síntomas, pero en cambio cumplían los criterios de serología y a veces los papás te decían, hombre, pues es que ya se está clarísimo, si tiene que ser esto. Bueno, pues haciendo revisiones se vio que realmente si se hacen las cosas bien en laboratorios donde se comprueban las cosas como toca y con kits adecuados, pues los anticuerpos antitransglutaminasa por encima de 10 de ese valor normal y los anticuerpos antiendomisio en una segunda muestra eran suficientemente fiables como para también permitir el diagnóstico sin síntomas. Y el HLA de Q2 de Q8 positivo, que era una cosa que sí que se requería en el protocolo anterior, se vio que prácticamente el 99,9% de los pacientes celíacos lo tenían y el que fuese una exigencia realizarlo era un impedimento para otros países. Pensad que estas guías son europeas, pero se utilizan en todo el mundo porque no hay ninguna guía más. Entonces, ¿qué pasaba? En países, por ejemplo, como Rumanía, que no tienen acceso porque es caro hacer una HLA de Q2 de Q8, les obligaba a hacer una endoscopia indigestiva que era mucho más caro todavía que hacer la genética. Con lo cual, haciendo las revisiones y viendo que realmente era un criterio que se cumplía prácticamente siempre, se eliminó la obligatoriedad, que eso no quiere decir que, por ejemplo, pues en hospitales lo continuamos haciendo si disponemos de ello, pero que no es imprescindible para hacer el diagnóstico sin biopsia. Con lo cual, el diagnóstico hoy día en pediatría se puede hacer en niños con o sin síntomas que cumplan estos dos criterios de serología. Como siempre, los padres y el paciente tienen que estar de acuerdo y si no lo están o no lo entienden o por lo que consideremos, pues hacemos una biopsia intestinal. Bien, parece que el diagnóstico es muy fácil, ¿no? ¿Hacemos biopsia o no hacemos biopsia? No tiene más dificultad, pero en realidad la vida real pues no es tan fácil. ¿Por qué? Porque después de insistir mucho, yo creo que se está trabajando muy bien en nuestro entorno. En España la verdad es que la gente trabaja muy bien, los pediatras nos envían los niños enseguida. Ahora comentaba que es difícil que llegue una consulta a un niño como el que has enseñado hoy día, en un niño nacido aquí, que haya vivido aquí, con lo cual, ¿qué implica? Pues que se hacen muchas analíticas que a veces se cogen tan pronto que no hemos dado tiempo a que se haya establecido todo el cuadro. Y hoy día, un poco la realidad lo que nos dice es esto. Tenemos pacientes que tienen anticuerpos y que realmente son enfermos celíacos claros, pero luego tenemos unos pacientes que son potenciales, que es lo que nos comentaba el doctor Navas, que estaban por debajo del iceberg, en los que no había todavía lesión intestinal y no los podemos etiquetar como celíacos a pesar de que tengan anticuerpos en sangre. Y estos anticuerpos en sangre pueden ser fluctuantes, pueden subir, bajar, volver a subir, volver a bajar y estar muchos años así. Hay niños que hacen cuadros transitorios, ¿vale? Hablo de niños, pero en general en adultos también es lo mismo, pero vamos, que básicamente son pacientes que serían potenciales porque si les hacemos una biopsia intestinal no existe atrofia, pero en cambio tienen anticuerpos en sangre que no son normalmente tan altos como para hacer el diagnóstico sin biopsia, son anticuerpos intermedios, que son más bajitos los niveles, y entonces aquí lo que vemos son niños que hacen anticuerpos en un momento, pero luego se negativizan y a veces no suben nunca más. Hay algún estudio realizado en niños que llegan a urgencias con cuadros febriles, en los cuales por protocolo de estudio se les hace unos anticuerpos antitransglutaminasa y se comprueba que son positivos, pero en cambio ninguno de ellos, en un estudio que hubo hace unos años,
al final fue realmente celíaco, negativizaron los anticuerpos. Por ejemplo, en personas que tienen infartos de miocardio, los anticuerpos antitransglutaminasa suben y no tienen enfermedad celíaca. Con lo cual, hay unas entidades que provocan este aumento transitorio y si no somos muy cuidadosos, pues ahí podemos patinar. Por eso decía yo que estamos a veces en un terreno así, que hay que ir con mucho cuidado. Y luego las formas seronegativas, que en pediatría son escasísimas, pero que en adultos las ven. Son personas que tienen atrofia intestinal y características de las biopsias y de la citometría de las células que se ven dentro de la biopsia sugestivas de enfermedad celíaca, pero en cambio no son capaces de hacer anticuerpos en sangre. De estos potenciales, para que os hagáis una idea, el 15% con los años acaban siendo celíacos, pero el 32% negativizan y un 53% continúan positivos, a veces de forma fluctuante durante años. ¿Vale? Un poco ya para acabar, teníamos a principios del siglo pasado una enfermedad pediátrica básicamente que era rara, con pacientes europeos, con una incidencia variable y con un diagnóstico relativamente fácil, entre comillas, porque bueno, era por clínica y como los niños estaban muy afectados, pues parecía fácil hacer el diagnóstico. Y ahora nos encontramos con una enfermedad que es mucho más frecuente en cualquier grupo de edad de pacientes de cualquier origen, no solamente europeos, con una incidencia similar en todos los países, alrededor de 1:100, como os he comentado antes, y que el diagnóstico no siempre es fácil. Y un poco hasta aquí, si luego tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, Gemma. Acompáñame, por favor. Muchísimas gracias. Las preguntas las dejaremos para el final. Y bueno, es verdad que nosotros nos planteamos en esta mesa hablar de enfermedad celíaca, pero también hablar de trastornos relacionados con el gluten. Y para eso, bueno, pues elegí a una de mis maestras, a la doctora Beatriz Espín, Jaime, doctora en medicina y trabaja en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Ella nos va a hablar de los trastornos relacionados con el gluten. No todo es enfermedad celíaca y la importancia, como también apuntaba la doctora Castillejo, la importancia de un diagnóstico correcto. Bea, cuando quiera. Buenos días. Lo primero, felicitarles por la organización de esta mesa, o sea, de esta jornada de enfermedad celíaca. ¿Me hablas? No. Espléndida, de verdad que sí. Lo segundo, agradecerles que me hayan invitado a ella. Y lo tercero, agradecerles que me hayan dado el título de experta en enfermedad celíaca, cosa que yo realmente no creo merecer, porque yo es verdad que veo pacientes celíacos, pero de ahí a ser experto creo que hace falta un poquito más de cosas. Un poquito abrumada, pero agradecida, en todas cosas agradecida. Esta es un fotograma de una película que tiene ya hace muchos años, yo creo que la vi cuando estudiaba sexto de medicina, en la carrera. Bueno, pues es una película que ha envejecido un poquito regular, pero que a mí me sigue gustando mucho algunas cosas, como son algunas escenas entre los dos protagonistas principales, ¿no? Esas escenas en las que establecían una relación de quid pro quo, ¿no? Tú me cuentas algunas cosas y yo te ayudo a darte pistas para encontrar al asesino, ¿no? Pues yo he elegido esta porque creo que viene muy al caso. Aníbal Lecter le dice a Clarice Starling que si quiere encontrar al asesino, a Buffalo Bill, tiene que leer a Marco Aurelio y tiene que ir a lo básico, a lo principal. ¿Y qué es lo principal? Pues intentar averiguar qué característica, qué naturaleza, cuál es la esencia de esa persona, qué es lo que busca, qué es lo que le motiva vitalmente en el día a día. Él decía que a Buffalo Bill lo motivaba la codicia y que la codicia, pues él codiciaba aquello que no tenía y que veía todos los días. Y ahí empezaba la primera pista. Bueno, pues ¿cuál Aníbal Lecter? Yo creo que eso es lo que hacemos en medicina, intentar ver cuál es la esencia de la patología que tiene el niño que vemos en consulta. Concretamente, en los trastornos relacionados al gluten, ustedes saben que tienen una característica común y es que uno o varios de los componentes de los cereales con gluten son los que son factores que están implicados en la etiopatogenia de estos trastornos. Y son trastornos en los que el tratamiento básicamente es retirar esos componentes que lo ponen en marcha.
Se definen tres trastornos ligados a la ingesta de gluten. De este no les voy a hablar nada, porque es la enfermedad celíaca, pues la doctora ya ha visto, ya ha explicado y yo creo que lo conocen bastante bien. Y yo me han encargado de centrarme en estos dos, en trastornos que son alergia al trigo y aquellos que se denominan pues sensibilidad al trigo o al gluten, o como quieran llamarla, no celíaca. Yo he elegido algunas características que me parece que son las más importantes, pero claro, siempre resumir se queda uno corto en algunas cosas. La primera, la alergia al trigo, que es IgE mediada. Esta para mí es fácil. Decirles cuál es la naturaleza, la esencia de esa entidad, me parece que todos estaríamos de acuerdo. La esencia es que es una alergia y que se debe a que se sintetizan anticuerpos de tipo IgE específicos contra componentes de proteínas del trigo. Esos anticuerpos se depositan en la membrana de algunas células, de los mastocitos en concreto, y una segunda ingesta, una segunda exposición a la proteína, se une a ese anticuerpo, se activa, se degranula el mastocito y libera todas las sustancias que están implicadas en el que aparezcan las manifestaciones clínicas de la alergia. Todo lo que le implica de diagnóstico, tratamiento, seguimiento y complicaciones derivadas de la alergia al trigo IgE mediada viene derivado de eso, de esas características. Por ejemplo, es una alergia y entonces, a diferencia de la enfermedad celíaca, la comorbilidad que hay es básicamente comorbilidad atópica. Todas las enfermedades que están mediadas por anticuerpos IgE tienden a desarrollarse o a agruparse en los pacientes, a diferencia, ya les digo, de la comorbilidad autoinmune que aparece en la enfermedad celíaca. Todas las series que ustedes revisan de la alergia al trigo IgE mediada les van a decir lo mismo, que son pacientes que tienen prácticamente casi el 100% de familiares con enfermedades atópicas y que el propio paciente con alergia al trigo IgE mediada, pues casi el 80% tiene alguna enfermedad atópica añadida a la alergia al trigo. Y no solo suelen ser alérgicos al trigo, sino que además tienen alergias IgE mediadas con mucha frecuencia a otros alimentos, los más frecuentes, la leche y el huevo. Y en esto yo creo que hay algo que los diferencia también de los pacientes celíacos, es que hay un porcentaje de pacientes con alergia al trigo IgE mediada que no toleran otros cereales, como pueden ser la cebada o el centeno, pero hay un porcentaje que sí, que solo son alérgicos al trigo y que pueden consumir. Por lo tanto, la recomendación es testar si realmente son capaces de tolerar los otros cereales. Otra característica que va ligada al hecho de ser una alergia IgE mediada es la intensidad y el tipo de síntomas que aparecen. Son síntomas que afectan sobre todo al área digestiva y al área cutánea, con vómitos, diarrea, son síntomas inmediatos. En cuanto el niño tiene contacto con la proteína del trigo, aparece en poco tiempo, prácticamente a la primera media hora, la sintomatología, y algunos de ellos son potencialmente letales, como puede ser la anafilaxia, que afectan a la situación hemodinámica y al aparato respiratorio, como puede ser el caso clínico de aquí. Y una anafilaxia que en ocasiones tiene una característica muy peculiar, y es que la intensidad de esos síntomas va ligada a que el niño haga ejercicio. Es una anafilaxia que, además de consumir el trigo, el hecho de hacer el ejercicio es el que potencia o coadyuva para que aparezcan las manifestaciones de anafilaxia. Eso quiere decir que la dieta del niño con alergia al trigo IgE mediada, en estos casos, tiene que ser muy estricta, tan estricta como pudiera ser la del enfermo celíaco. ¿Por qué? No porque vaya a desarrollar a largo plazo manifestaciones o complicaciones, sino porque es que le puede costar la vida. Que dentro no es toda la proteína que lleva el trigo la que desencadena la alergia IgE mediada, sino que son fragmentos o componentes dentro de esas proteínas que lleva el trigo los que detonan el mecanismo inmunológico. Se conocen bastantes de ellas. La más conocida quizás es esta de aquí, TRIA19, que es la responsable o la que aparece prácticamente en casi todas las anafilaxias inducidas por el trigo y inducidas por el ejercicio. Una proteína transportadora de lípidos, y esta de aquí, que son inhibidores de la triptasa amilasa,
que son muy característicos que la alergia que inducen sea a nivel respiratorio. Es decir, la proteína entra en contacto con el sistema inmunológico a través de la vía respiratoria. Son, sobre todo, en panaderos o que manipulan con harina, la inhalan y eso le produce el broncoespasmo o el asma. Tiene un nombre, el asma de Baker o la rinitis de Baker. Y de forma característica no pueden inhalarla porque les da broncoespasmo, pero sí se pueden tomar el pan o lo que sea porque es vía digestiva y no les pasa nada. ¿Se cura o no se cura? Pues tiene relativo buen pronóstico, porque fíjense, esto les pasa a algunas de las alergias IgE mediadas a alimentos. A los 8 años, prácticamente el 50% o más del 50% de los niños que tienen alergia IgE mediada al trigo han logrado superarla, han desarrollado tolerancia al trigo y lo toleran perfectamente. Conforme va pasando un poquito más de los años, ya ese porcentaje, bueno, pues se puede mantener alrededor del 25% más o menos. Se considera que es muy difícil que revierta y suelen ser las entidades clínicas más graves, ¿no? Las alergias que se manifiestan con anafilaxia. Esto es totalmente diferente inicialmente a lo que hace el celíaco, ¿no? Si persiste la alergia y la sintomatología es muy grave, que pequeñas cantidades dan una anafilaxia y corre riesgo la vida del niño, pues podemos tener una opción y es la inducción de tolerancia oral específica. Esto está muy en boga, sobre todo en niños que son alérgicos a la leche o han salido más series publicadas sobre la inducción de tolerancia oral a niños en los que persiste la alergia al trigo. Al principio estas son las series que hay publicadas. Las primeras son de niños muy pequeñitos, series muy pequeñas. La más reciente es esta de aquí, que tiene una N un poquito mayor, y los resultados, pues al principio parecían muy alentadores, que prácticamente casi todos los niños podíamos revertir la alergia dándole pequeñas cantidades cada vez gradualmente, incrementando la cantidad gradualmente que se les daba, pero esta última viene a decir que en niños con anafilaxia, pues a lo mejor solo en el 30% más o menos a los 2 años conseguimos que lleguen a tolerar el trigo, o por lo menos que si tienen pequeños contactos no lleguen a desarrollar una anafilaxia. Entonces, como ven, la alergia al trigo, pueden hacer una dieta sin gluten o sin trigo, pero no tiene nada que ver con la enfermedad celíaca. El otro grupo de alergias al trigo pues serían aquellas que están mediadas por mecanismos que son diferentes al que les he dicho del tipo 1 o IgE mediada. Aquí resulta un poquito más complicado definirlas o ver cuál es la naturaleza que manifiesta o que caracteriza a todas ellas. Yo creo que son 2 características. Una, que es una alergia, claramente, y otra es que su objetivo o a donde va dirigido es el sistema o el aparato digestivo. Son distintas entidades clínicas, cada una con su nombre, que, fíjense, ya les digo, el mecanismo inmunológico afecta a diferentes tramos del tubo digestivo. La esofagitis eosinofílica afecta al esófago, fundamentalmente, la enteropatía al intestino delgado. Hay una forma que es el FPI, que prácticamente afecta a todo el tracto digestivo, una que afecta solo al colon y otra que afecta, no sabemos muy bien si a tramos altos solo o a tramos bajos, pero el caso es que da una alteración en el funcionamiento de cada una de esas partes afectadas, de tal manera que aquí en esta funciona mal el esófago, en esta la función de absorción y de motilidad también se ve afectada, en esta aparece rectorragia y en esta de aquí hay un problema fundamentalmente que puede estar ligado al mal funcionamiento del sistema nervioso entérico. Es decir, el resultado es que no se manejan bien los estímulos que recibe o que percibe el sistema nervioso y hay una hipersensibilidad a esos estímulos y hay un problema de coordinación motora muchas veces y hay una dismotilidad añadida. Y son niños que a lo mejor tienden al estreñimiento, tienden a la diarrea o al reflujo o tienen manifestaciones sobre todo del dolor. Y fíjense que el objetivo es de la reacción inmune pues afecta de forma muy variable. Hay algunas veces que ocasiona una lesión muy característica, como podría ser esta, con un infiltrado sobre todo de eosinófilos, también en la del colon, pero hay otras veces que provoca unas lesiones que son muy inespecíficas, hay otras que provocan lesiones que podría remedar la enfermedad celíaca, como la atrofia vellositaria, y hay otras veces que no hay lesión,
pero lo que hay es el mal funcionamiento del sistema nervioso entérico. Como toda alergia, la comorbilidad no es autoinmune, la comorbilidad es con enfermedades alérgicas. ¿Qué pasa? Que el porcentaje de asociación con enfermedades atópicas que se consideran como tales, como la dermatitis atópica, la rinitis alérgica y demás, es menor, pero sigue habiendo comorbilidad. Lo que es mayor en la esofagitis eosinofílica, esa es una entidad que es un poquito a caballo entre una y otra, y sí suele asociarse una alergia no IgE mediada con otra alergia no IgE mediada, de tal manera que no es infrecuente que nosotros tengamos a un niño que tenga alergias no IgE mediadas a varios alimentos. El más frecuente es la leche de vaca, efectivamente, luego la soja, el huevo y el siguiente en frecuencia suele ser el trigo. Ya les he dicho, la esofagitis eosinofílica es una entidad un poquito peculiar dentro de este grupo. Está un poco a caballo entre las IgE mediadas y las no IgE mediadas. ¿Por qué? Porque prácticamente casi todos los niños tienen una base atópica muy llamativa, una enfermedad alérgica mediada a reacciones tipo IgE, como la dermatitis atópica o la rinoconjuntivitis, muy, muy frecuente. Es una reacción inmune que es no IgE mediada y que afecta al tubo digestivo con lesiones en el esófago. Este es el esófago y cómo aparece inflamado. Y fíjense, tiene una característica también muy peculiar, y es que, a diferencia de todo lo que las otras entidades de las que yo les hablo, uno puede controlar la inflamación si el gluten o si el trigo es uno de los alimentos que están implicados, quitándolo de la dieta, pero también puede controlar la inflamación manteniendo el alimento y poniendo un fármaco para controlar la inflamación, cosa que, ya les digo, eso no ocurre en la enfermedad celíaca, por lo menos a día de hoy. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el pronóstico de estas entidades no IgE mediadas? Pues básicamente no es demasiado malo en la mayoría de ellas. Esta es una gráfica que nos dice un poco cuál es si desarrollan o no tolerancia los niños con alergia no IgE mediada. Está hecha para la leche de vaca, pero yo creo que es bastante superponible a la alergia al trigo no IgE mediada. De tal manera que según cada entidad tendrán mejor o peor pronóstico en cuanto a cuándo desarrolla tolerancia al alimento antes o después, pero casi todas llegan a desarrollarlo. Quizás yo creo que la de la enteropatía dismotilidad se alarga un poquito más, y lo que sí es verdad que la esofagitis eosinofílica a día de hoy tampoco parece que tienda a la resolución espontánea, pero se puede controlar desde el punto de vista farmacológico. Y el último gran grupo de trastornos relacionados con la ingesta de gluten es una entidad que se viene a denominar sensibilidad al gluten no celíaca o sensibilidad al trigo no celíaca, o como quieran ustedes llamarlo. Y no sabría yo decirles qué naturaleza, cuál es la esencia de esta patología. Yo creo que estamos en busca a ver cuál sería esa característica. Porque es verdad que hay una definición que nos dice qué es esto, ¿no? Es una definición que nos dice que tienen que aparecer síntomas digestivos y extraintestinales, que tiene que estar en relación con la ingesta de gluten y que es requisito indispensable que no tengan enfermedad celíaca y que no tengan alergia al trigo, ya sea IgE o no IgE mediada. Pero claro, esto me está diciendo lo que no tiene, pero no me está diciendo realmente qué es lo que está ocasionando la alergia. Porque fíjense, las manifestaciones clínicas, pues sí, son manifestaciones que afectan sobre todo al tubo digestivo, meteorismo, dolor abdominal, dolor epigástrico, alteraciones de diarrea, estreñimiento, que si tienen reflujo, náusea, en fin, cosas muy que pueden aparecer en cualquier otra entidad, casi todas en el ámbito de trastornos funcionales, de lo que se denomina síndrome de intestino irritable. Y estas son las manifestaciones extraintestinales más frecuentes y hay de todo. Hay sensación de que no me encuentro bien, artralgia, dolores musculares, cansancio, mente embotada o nublada, o en mi tierra dicen tengo la cabeza embarcada, pues eso, ¿no? Como que no sé muy bien, hay algo que me está ocasionando, pero como ven es algo como muy inespecífico.
Es verdad que hay que relacionarlo, o que se relaciona con la ingesta de gluten, y son personas que dicen que cuando toman gluten tienen esos síntomas y cuando no lo toman no los tienen. Pero claro, cuando uno va a hacer la prueba que realmente define o nos diagnostica estos tipos de pacientes, que es que tomando una dieta normal tiene que ver uno qué síntomas tiene, luego le quita el gluten y ve si mejoran o no, y luego tiene que hacer una reintroducción del gluten o bien una reintroducción con algo que no sea gluten, que se denomina placebo, valora si se empeora el paciente, durante un periodo vuelve otra vez a la dieta sin gluten y luego hace la provocación o reintroduce lo que no había introducido antes. Y eso lo hace sin que el médico ni el paciente sepa lo que está tomando. Bueno, pues esto es lo que uno debería de hacer para diagnosticar este tipo de patología. Y se ve que aquellos en los que se hace esto, solo el 16% cumplen realmente el requisito de que es cuando toman el gluten, cuando tienen la sintomatología. Eso quiere decir que hay un efecto que nosotros denominamos nocebo. O sea que aun tomando el placebo o lo que no tiene gluten, se ponen malos. La otra característica que en la definición venía, y es que teníamos que excluir la enfermedad celíaca. Pues fíjense, estos son revisiones publicadas, una de ellas, en la que viene a decir que eso no es tan fácil. Ya lo ha dicho la doctora Castillejo. Viendo lo que hay publicado, podríamos decir que hasta en un 20% de las publicaciones, al menos tenemos dudas de que esas personas que están catalogadas como sensibles al gluten no celíacos, pues quizás pudieran ser celíacos. ¿Por qué? Porque es verdad que tienen anticuerpos que son negativos y es verdad que en la biopsia no hay atrofia vellositaria, pero sí tienen una HLA concordante, sí tienen un aumento de linfocitos intraepiteliales en los que las características o el fenotipo van ligados a la enfermedad celíaca, tienen depósitos de anticuerpos de antitransglutaminasa o de antiendomisio y las manifestaciones clínicas y la comorbilidad es totalmente la de la enfermedad celíaca. Entonces a uno le entra la duda de si realmente esto no es una celiaquía o, bueno, no lo sé, los expertos dirán. Y la otra pata de saber para diagnosticar a una persona de si es sensible al gluten no celíaco es excluir las alergias. Y fíjense, hay series publicadas, esta es una de las primeras que se publicaron, una serie italiana, en la que ellos cogían pacientes con síndrome de intestino irritable, que no eran celíacos, pero que sí, al darle trigo, empeoraban, y hacían una provocación doble ciego, es decir, que hacían lo que les comentaba para el diagnóstico. Y los catalogaban de sensibilidad al gluten no celíaca, pues eran 276. Y a esos les hacían pruebas de provocación y exclusión a otros alimentos, que no eran el trigo, a la leche, a la soja, y encontraban que prácticamente 200 de ellos tenían asociados alergia o reacciones adversas a esos otros alimentos. Y cuando miraban qué características tenían esos pacientes, pues había poca afectación del estado general, pero sí muchas molestias de tipo digestiva, tenían comorbilidad atópica, no tenían anticuerpos de antiendomisio en la biopsia, pero en su lugar sí tenían mayor porcentaje, un porcentaje mayor elevado, de manera significativa, de eosinófilos, las células que van ligadas en muchas ocasiones a las alérgicas, no siempre, pero en muchas ocasiones sí. Y claro, estos estaban catalogados de sensibilidad al gluten no celíaca, pero claro, yo también digo, no será alergia, pero se le parece muchísimo. En ese sentido, los últimos trabajos que hay sobre sensibles al gluten no celíaco, hay algunos autores que tratan de determinar si parte de esos pacientes catalogados de sensibilidad al gluten no celíaca en realidad son alergias no mediadas por IgE. Y tratan de encontrar una prueba complementaria que nos ayude a determinar que existe un mecanismo implicado en que cuando uno pone el alimento tiene reacción y es una reacción que afecta al tubo digestivo. Este es uno de esos grupos que emplea esta técnica mediante endoscopia y ve, a grosso modo, al microscopio, mediante el endoscopio, algunas características, como puede ser la presencia de linfocitos, que son estos de aquí, los espacios entre las vellosidades y mediante la fluoresceína ven si se rompen esos enterocitos y si hay fuga. Esta sería la fuga de toda la fluoresceína.
mira la situación basal y luego inyecta durante la prueba el alimento y ve si produce esto o no. Si lo produce, es que la prueba es positiva. Si no lo produce, es que la prueba es negativa. En una primera serie que ellos cogieron de 36 pacientes con síndrome de intestino irritable que no iban bien, les hacían esta prueba y testaban varios alimentos y veían, fíjese, que cuando testaban el trigo, un porcentaje curioso, hasta el 50-60% de ellos, tenían una reacción al inyectar, a instilar el trigo durante la endoscopia. Y lo mejor de todo es que cuando a esos pacientes que daban positivo a esos alimentos, les quitaban ese alimento de la dieta, mejoraba llamativamente todo el score de intensidad de síntomas y esa era una mejoría que se mantenía. O sea que, de alguna manera, lo que nos está diciendo es que es una alergia mediada, no mediada por IgE a esos alimentos. Hace poco que han publicado una ampliación de esta serie, prácticamente ya son más de 100 pacientes, y siguen teniendo los mismos resultados. Fíjense, el 70% de pacientes con síndrome de intestino irritable, catalogados inicialmente como sensibles al gluten no celíaco, pues reaccionaban mediante esta prueba a distintos alimentos y cuando se quitaban, mejoraban. Y tenían comorbilidad atópica, que es una de las características de la alergia no IgE mediada y la IgE mediada. Entonces, ¿todos los sensibles al gluten no celíaco en realidad es que no lo son? Es decir, ¿es que son alérgicos o es que son celíacos? Pues la verdad es que no lo sabemos. Yo pienso que no, yo pienso que hay una parte que efectivamente tiene una sensibilidad al gluten no celíaca que la podemos llamar como queramos, y fundamentalmente este es el asesino, digámoslo así, lo que realmente creemos que está implicado en el desarrollo de esa entidad, que son los hidratos de carbono que van en el cereal. Fundamentalmente los fructanos. Este es un estudio en el que valora la intensidad de los síntomas cuando el paciente toma gluten, cuando el paciente solo toma el componente del hidrato de carbono o cuando toma placebo. Y la intensidad de los síntomas es mayor significativamente cuando toma solo el hidrato de carbono frente a si toma gluten o si toma placebo. Es decir, que el componente de hidrato de carbono del cereal podría ser un detonante de parte de la sintomatología que tienen algunos pacientes. Y eso hay que tener en cuenta que es un componente que no solo va en el trigo o en los cereales con gluten, sino que va en muchos otros alimentos y que además, si un paciente puede no tolerar o no digerir bien estos hidratos de carbono, pues a lo mejor tiene problemas con otros hidratos de carbono de la dieta que van en otros alimentos. Es lo que se denominan pacientes con síndrome irritable que responden a este tipo de dieta, que se llama dieta FODMAP, en la que se disminuye mucho la cantidad de estos hidratos de carbono y de estos alimentos en su dieta. Así que, para resumir el último grupo de trastornos relacionados con el gluten, tenemos que hay ¿cuál es la naturaleza de esos? Pues hay un porcentaje que probablemente pudieran catalogarse como si fueran celíacos y por lo tanto la naturaleza suya es comorbilidad autoinmune y probablemente hubiera que hacer una dieta de las características que tiene que hacer el celíaco. Hay un porcentaje de pacientes en los que la naturaleza es más ligada a la posible existencia de una alergia no mediada por IgE, en el que probablemente no solo hay que quitar el trigo, sino que hay que testar otros alimentos, porque la dieta puede excluir otros alimentos, y que quizás pequeñas transgresiones no vayan a repercutir a largo plazo ni vayan a tener una intensidad espectacular en ocasionar grandes alteraciones en el paciente. Y hay un grupo en el que va ligado a la ingesta sobre todo de los hidratos de carbono, no solo de los cereales que llevan gluten, sino de otros alimentos. Y la mala digestión o absorción de eso provoca el que haya meteorismo, distensión abdominal, se perciban como dolor y los pacientes que tienen este trastorno no tendrían comorbilidad autoinmune, no tendrían comorbilidad alérgica, pero sí tendrían comorbilidad en relación a otros trastornos funcionales, como pueden ser la migraña o como pueden ser trastornos ligados a la funcionalidad, al mal funcionamiento del eje intestino-cerebro. Y en ellos la dieta, pues, podrían
tolerar algo de gluten, probablemente iría en relación a las cantidades. Si uno se pasa esa cantidad, pues iría la intensidad de los síntomas. Y yo tengo un amigo que me dice que ya puede uno haber hablado muy bien de no sé cuántas mil cosas, que la gente solo se queda con una o dos ideas. Bueno, pues de todo lo que les he dicho, ¿qué es lo que a mí me hubiera gustado que les hubiera llegado? Pues básicamente esto. Y es la importancia que tiene tratar de averiguar qué naturaleza es la que tiene la patología que está afectando al niño. Que eso a veces no es fácil, pero llegar a determinar eso puede hacer que uno pueda hacer un tratamiento dietético diferente, aun cuando no tenga trigo o no tenga gluten, pero que sea diferente la repercusión en la clínica y en el día a día. Es diferente lo que yo le voy a transmitir de si es más o menos grave y qué repercusiones puede tener hacer pequeñas transgresiones o no. Y, por supuesto, va a implicar el que yo tengo que estar atento a complicaciones que van a ser totalmente diferentes de una entidad a otra diferente. Gracias. Bueno, sobra decir porque está catalogada como una experta en enfermedad celíaca, ¿no?